Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Sánchez, estudiante del quinto semestre de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy les vengo a presentar lo que son los proyectos de desarrollo local que se han desarrollado en el Ecuador desde el año 2000. Como primer proyecto tenemos medios de vivienda urbanos y vivienda en Ecuador. Desde las últimas décadas se han podido evidenciar un rápido crecimiento urbano que han hecho que se pueda afirmar que para el 2008 más de las mitades de la población ya residen en ciudades. En Ecuador, las tasas de crecimiento de población urbana y rural para el periodo intercensal 1990-2001 fue de 3,0% y de 0,75% respectivamente. Reflexión sobre el derecho a la vivienda en Ecuador. En este proyecto se busca abordar de forma somera la vinculación entre la realidad urbana en el Ecuador, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. En los últimos 40 años se han dado un proceso de convergencia hacia una nueva aspiración global. El derecho a la ciudad es definido a la Carta como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Alcances de las problemáticas municipal en las ciudades intermediarias ecuatorianas. Es importante destacar que según la ley del régimen municipal, el municipio es el encargado de la atención y de las necesidades de la ciudad, lo cual le atribuye, al igual que el caso brasileño, las posibilidades de hacer todo aquello que no le está prohibido. No obstante, ellos no están obligados a hacer nada. Reto histórico de Quito, la ciudad del sol. La ciudad se está convirtiendo aceleradamente en un factor político y económico de las grandes proporciones, porque así es como la economía y la política cada vez se organizan más. Por primera vez se organiza una cumbre mundial de las ciudades y esta se realiza en Estambul, organizado por Naciones Unidas, que recoge el proceso histórico en su apuesta de primer plano. Planificación de Quito del Plan Director hacia la Ciudad Democrática. En los últimos 50 años, la ciudad de Quito ha sido estudiada y ha crecido al ritmo de cuatro principales propuestas de planificación urbana, todas ellas con la perspectiva de racionalizar su crecimiento y auspiciar el desarrollo humano. Hoy se piensa en una nueva propuesta, lo cual es un conjunto, nos permite hablar de la ciudad más planificada del Ecuador sin que esto disimule la anarquía de su crecimiento. Gobiernos municipales en ciudades intermediarias de Ecuador. La alta diversidad regional y la heterogeneidad territorial que presenta el desarrollo capitalista en Ecuador hacen difícil entender como si fuera una entidad homogénea. Los municipios de las ciudades de Quito y Guayaquil son no solo cuantitativas, sino que también cualitativas diferentes a las ciudades intermediarias como lo es Riobamba, Ambato, Machala o Santo Domingo de los Colorados. Emprendimientos populares como alternativa de un desarrollo excluyente. La región amazónica está dotada de reservas petroleras y en bosques tropicales, pero ha sufrido los embates de una deforestación persistente asociada a los procesos extractivos mineros, cambios en el uso del suelo, colonización, exportación de productos primarios, y de la misma manera es una región que muestra un magro desenvolvimiento social y una debilidad institucional bien marcada. La descentralización en el medio rural en Ecuador, potencialidades y limitaciones. El discurso de la descentralización no es ninguna novedad en Latinoamérica y está presente ya que las tempranas propuestas tecnocráticas de planificación desde fines de los años 60, lo novedoso es que haya convertido en una verdadera obsesión, sobre todo para los defensores del proyecto neoliberal. Participación en una nueva constitución ecuatoriana. El momento de reordenamiento institucional que vive el país tiene en la participación un factor crucial relativo a la profundización de la democracia. Cómo mejorar la articulación de la participación de las personas y de los grupos con sistemas institucionales derivados de la democracia representativa es uno de los mayores desafíos. Organizaciones de segundo grado como nuevas formas de organización de la población rural. En principio, una OSG es una agrupación de organizaciones de base homogénea o heterogénea, que adquiere un estatuto de representatividad local o regional, en la medida que busca concretar las demandas provenientes de sus bases. Desarrollo social y económico de la Amazonía ecuatoriana basado en el ecoturismo.
La región amazónica está dotada de reservas petroleras y bosques tropicales, pero han sufrido los embates de una deforestación persistente asociada a los procesos extractivos mineros, cambios en el uso del suelo, colonización y exportación de productos primarios. 30 años de reforma agraria y colonización en el Ecuador. La reforma agraria y la colonización han sido dos caras de una misma política. Buscan una mejor integración nacional por medio de acciones voluntaristas impulsadas e incluso total dirigidas por el Estado que quería incorporar al campesino marginado a las sociedades nacional y articular extensas zonas vacías al territorio nacional. Estrategia de promoción del turismo en Cotacachi, Ecuador. Aunque el desarrollo económico es considerado como la principal deuda de este proceso participativo de Cotacachi, el turismo basado en productos y servicios con identidad ha logrado articular una diversidad de actividades económicas locales y han sido rentables en el uso, en el manejo de varios activos importantes e incluso en actividades de turismo comunitario rural. Construcción de identidades. Las identidades se recrean y se resignifican. Y a partir de este precepto, en este capítulo se pretende analizar los dispositivos culturales más representativos de las runas del Cicedeño. Desde el antes, durante y después de la inmigración, el proceso de endoculturación que vive en los migrantes del CICI reviste características particulares determinadas por su condición sujeto subordinado en un escenario típicamente excluyente y xenofóbico. Desplazamiento interno en Ecuador. El caso de la frontera norte. La frontera norte, como un escenario frágil y conflictivo, presenta características singulares que te dan matices diferenciales a los distintos tipos y modalidades del desplazamiento. El lugar de la frontera como periferia frente a los procesos de desarrollo económico ubicados en los centros urbanos hacen de esta zona un escenario sensible frente a las economías extractivas desarrolladas por intereses privados que no promueven la región. Por último, tenemos el elipsis de la política exterior en Ecuador del regionalismo autónomo al neoliberal. América Latina se encuentra en un momento paradójico y de gran incertidumbre. La cooperación regional promovida en la década de los 2000 por los gobiernos de izquierda han perdido fuerza y se encuentran en crisis. Los líderes regionales y las potencias medias de Sudamérica han cambiado sus prioridades o están en profundas dificultades institucionales por diferentes motivos. Asimismo, las condiciones económicas sumadas al proteccionismo internacional han determinado el retorno de las grandes tradicionales de integración comercial con nuevos elementos regulatorios.